Seferino, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿sí es tú? Muy bien, bien, gracias a Dios. Qué Bienvenido bueno. a este primer podcast que vamos a empezar a trabajar pues juntos. Vamos a estar aquí en este podcast, vamos a estar trabajando en la información que muchos queremos conocer. Realmente esta idea surgió debido a que empezaron a tener dudas tanto Seferino como yo de muchas áreas en cuanto a la industria, en cuanto a la economía, en cuanto al ahorro, en cuanto a mejora, en cuanto a muchas cosas. Y queremos utilizar este podcast para realmente aprender a hacer las cosas de una mejor manera. Prácticamente lo que no te enseñan en la escuela y lo que muy pocos te quieren enseñar cuando lo conocen. Es correcto. Pues muchas gracias por invitarme, Isaías. La verdad es que este podcast pues lo vamos a tratar de llevar con la información más fresca posible y para que ustedes puedan recibir un poco más información más allá de lo que te presenta una publicación, una información a grandes rasgos que puedes ver en las redes sociales o algunas situaciones. Pues vamos a tratar de entrar un poquito más en detalle, en mejora continua, ámbitos de la industria, ámbitos de diferentes ramos, y pues aquí estamos para eso. Exacto, también comentarles que este es un podcast un poquito formal, acompañado de algo informal, para que ustedes se sientan a gusto, que no vean que es algo industrializado, sino que es algo ameno en lo que podamos trabajar, platicar y que podamos compartir con ustedes y que ustedes también se sientan a gusto con nosotros. Es correcto. Y bueno, Seferino, la pregunta y la primera yo creo que es la que podrá marcar el destino de este podcast. ¿Quién es Seferino y a qué te dedicas? Pues bueno, muchas gracias por permitir contestar la primera pregunta de este podcast. Y pues yo soy Seferino Escamilla, soy licenciado en comercio exterior, ya con algunos años de experiencia ejerciendo la carrera, pero hoy por hoy he creado mi despacho de seguros, Geek Solutions. Aproximadamente en el 2020 surgió una situación en la cual me lleva, nos orilla a poder crear este despacho. La verdad es que fue sin querer y es lo que nos dedicamos ahora. Ya les estaremos platicando más a detalle la creación y cómo fue que se dio, pero eso es lo que somos hoy por hoy. Excelente, excelente, Chicho. Me llama mucho la atención eso que estás comentando, porque yo te conozco desde hace tiempo y yo te conocí en tu carrera profesional en la industria, ¿no? En la industria automotriz. Es correcto. Me acuerdo que estabas también en Import-Export, o sea, estabas trabajando en áreas de parte de la industria, ¿no? Que te llevan a estar trabajando de lunes a viernes, de lunes a sábado, tiempo completo, a veces salir hasta tarde. Entonces, de repente das el cambiazo. Sí, sí, la verdad es que todo es parte de una preparación y es algo que nos tocó forjarnos en el camino. Es un camino que todo mundo atravesamos, es un camino que yo creo que sí o sí lo tenemos que llevar de alguna forma. Hay algunos agraciados que no, de la noche a la mañana, pues les va súper bien en los negocios y no necesita ser un empleado, ¿no? Que esté a la disposición de una empresa las 24 horas, porque así era realmente. Claro. En mi área Import-Export es una área muy demandante, necesitas estar, bueno, en mi caso estaba atento las 24 horas, pues los envíos, el tráfico, la logística, teníamos que atender la demanda de la producción y a veces pues a las 3 de la mañana un federal nos detuvo un camión y arregla la situación. Entonces son cosas que si vivieron y si viven más en la industria automotriz, tú sabes lo que es ¿cómo se llama? El just in time, ¿verdad? Exacto. Las entregas a tiempo, ¿por qué? Pues sale mercancía para llegar justo a la hora de la producción, con la intención de evitar tiempos de espera en almacenamiento, que al final de cuentas se traduce en dinero. Exacto. Entonces todo ese tipo de conocimientos, de experiencias, pues se vivió y eso nos ha llevado también a implementar mejoras en nuestras vidas y en pues, las siguientes profesiones que toquen ejercer, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Chichi, pues bueno, entrando a detalle de este podcast, que aquí van a ver en la parte de arriba el tema principal de este mismo, es hablar acerca de la economía del mexicano. Ajá. La economía del mexicano hoy por hoy es un tema muy amplio. Bastante. Un tema muy difícil, un tema a veces complicado, un tema que a muchos no les gusta hablar, a muchos les apasiona hablar, pero yo creo que todo se basa en ciertas raíces que manejamos los mexicanos.
Y ahí mi primer pregunta, Chicho. ¿Cómo ves tú o qué piensas acerca de la mentalidad del mexicano en cuanto a sus ahorros, en cuanto a su manera de ver el futuro, para él y para su familia? Mira, yo voy a dividirlo en dos épocas. Te voy a hablar post pandemia y pre-pandemia. Ujú. ¿Sí? Antes de la pandemia, la verdad es que la cultura del mexicano en el tema del ahorro, de las finanzas, era un tabú, o es un tabú, aún todavía, pero aún más era antes de la pandemia. Estoy hablando del 2019 para atrás. El hablar de las finanzas, incluso en la casa se decía, del dinero no se habla, con los amigos no se habla del dinero, y más como estuvo el tema de la inseguridad en el país. Ujú. Entonces, hablar de dinero, cállate, estabas haciendo un delito, ¿no? El preguntarle a alguien cuánto ganabas, pues era la peor pregunta que podías hacerle a una persona. Entonces se volvió un tabú hablar de finanzas. Una persona que se acercaba a un profesionista, a un empleado o algún empresario para ofrecerle un plan de financiamiento financiero, de ahorro, de inversión o financiamiento mismo, pues te cerraban las puertas porque no te conocen, no saben quién eres, y eso hace un poco difícil el que llegue la información a las personas. Y eso te estoy hablando pre-pandemia, que empezó aproximadamente a inicios del 2020 para México, y post-pandemia hubo un boom en la tecnología. Sí o sí, se tuvo que desarrollar la tecnología para poder llegar a todas las personas porque estábamos en casa, estábamos guardados. Entonces hubo un consumo mayor del teléfono, de la computadora, de diferentes medios de comunicación, y entonces fue donde los que somos asesores financieros vimos una oportunidad para poder llegar a las personas, aunque no me quieras abrir las puertas, porque tú abres el teléfono y te va a aparecer un mensaje de algún asesor financiero, ya sea que te da tips, o que te quiera vender, o que quiera hacer un curso, y ya de muchas formas está llegando la información. La gente, todo el 2020, pues fue un poquito, como dicen, rejega poder recibir este tipo de información, ya cuando hacías el contacto, el acercamiento para poderte dar una información más detallada. Sin embargo, en 2021 ya empezó la gente a abrirse más a este tipo de instrumentos. Ujú. Aún así, hay un dato que nos dan en la compañía muy curioso, fíjate. Tú sabes, mi despacho, soy asesor de seguros con acentuación en proyección financiera para proteger y asegurar tu futuro y el de tu familia, Ujú. ¿sí? Ahora bien, en México se dice que hay alrededor de 100,000 asesores financieros como en el ramo que yo manejo, Ujú. ¿sí? Y nos dicen en la compañía, hay un dato muy curioso en México, eso se dan en unas convenciones en Estados Unidos, bueno, en algunas partes del país varía cada año. Este año va a ser en Boston, es la MDRT, y ahí se dan unas pláticas en las cuales te dan información acerca de cómo está la economía en diferentes países y tips para que puedas vender Ujú. más. Y uno de los tips que decían, o de los puntos que daban a conocer, es que en México existen 16,000 personas sin asegurarse para cada asesor de seguros que existe en México. Es una cantidad impresionante. Cantidad impresionante. Y más porque estás hablando que un asesor en vida altamente productivo puede llegar a asesorar 5,000, 8,000 personas. Un asesor altamente productivo. Hay asesores que en toda su vida se van con 200 pólizas, ¿sí? Entonces, imagínate, 16,000 personas. Estás hablando que menos del 8% de la población mexicana está contratando un plan financiero o de seguros. Es muy poco la cultura de prevención y ahorro que hay en México. Contestando tu pregunta. Yo creo que más que cultura es miedo, ¿no? A lo desconocido, porque ¿Sí? una vez que conocen el proceso, una vez que les explicas, yo creo que su mente cambia, ¿no? Su perspectiva de lo que es lo que realmente manejan es lo que cambia. Definitivamente, porque ahí te voy a soltar otro dato muy curioso. Las personas que no compran seguros, muy seguramente va a pasar 1, 2, 3 asesores por su vida y nunca lo van a hacer. No van a comprar un seguro. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo. No se atreven, no se animan por la información que vienen arrastrando de generaciones en generaciones. ¿Sale? Ahora bien, una persona que compra un seguro
está proyectado que aproximadamente en el transcurso de su vida puede comprar desde 7 hasta 12 pólizas. Es decir, ¿qué es más fácil, Isaías? Venderle unos tenis Nike a una persona que ya ha comprado tenis Nike, o venderle un tenis Nike a una persona que nunca ha comprado un tenis Nike. Yo creo que el que más ha comprado, ¿no? Al que ha comprado tenis Nike porque ya lo probó, ya sabe cómo funcionan, ¿sí? Es lo mismo en el tema de los seguros, ya saben cómo funcionan. Mañana voy a entregar un cheque de 54,000 pesos para una persona que no me quería comprar un seguro. Y mañana le voy a entregar un cheque de 54,000 pesos porque va a dar a luz dentro de 3 meses más, si Dios se lo permite. Pero hay un beneficio de maternidad anticipada, le damos 54,000 pesos para que puedan pagar sus gastos de hospitalización. ¿Y qué crees? Ella pagó solamente 18,000 pesos y yo le voy a regresar 54,000 pesos. A final de cuentas, confío en mí, confío en la compañía, y estos son los resultados. Así funcionan los seguros. Ahora, estamos viendo ahorita la palabra seguro, estamos viendo la palabra póliza. Yo quiero adentrar un poquito más y profundizar un poquito más. Nosotros como mexicanos tenemos el tabú o no sé poner la palabra esa, tenemos nosotros la mentalidad de querer nosotros levantarnos un día y de la noche a la mañana tengo un mega negocio que me da millones de pesos, tengo un super empleo, no sé, soy youtuber, soy tiktokero, etcétera, etcétera. Ahorita que las redes sociales son un boom. Pero si tú ves prácticamente el porcentaje de todos los que inician o que quieren iniciar este proceso de las redes sociales, es un porcentaje muy mínimo el que realmente llega al éxito, ¿no? Uh-huh. Y es un porcentaje muy mínimo de los que llegan al éxito en empresas o compañías grandes. ¿Qué es lo que realmente deberíamos de hacer en nuestra mentalidad? Obvio, tenemos que empujar. Tenemos que empujar por... Si quieres ser youtuber, empuja, lucha, trabaja para que se pueda dar. Pero no es solamente eso, ¿no? Yo creo que sería como un complemento eso de lo que realmente debemos de pensar en el futuro. Claro, definitivamente. Y hablando de un tema, por ejemplo, el del crecimiento que mencionas, tú mismo lo dijiste hace unos días, el máster, bueno, ¿cómo tupió? Ya volvió a las redes sociales, el máster Muñoz. Ya volvió. ¿Verdad? Pero ese cuate, ¿cómo se dedicó a tupir las redes sociales? ¿Quién lo conocía, Isaías, antes del 2020? Sí, nadie. No. ¿Qué fue lo que hizo? La verdad es que hasta que tú me diste ese dato fue que yo empecé a investigar. Dije, es verdad, este cuate se dedicó a tupir las redes. Y si tú te fijas, es una persona que tiene 100,000, 80,000 vistas sus videos. Hasta eso no son ultra virales. No. Pero la constancia, el trabajo, la dedicación hace que puedas crecer y desarrollarte financieramente. Pues mejor, los beneficios van a llegar en algún momento. Es así, tanto en los seguros, tanto en las finanzas, tanto en tu carrera profesional y en los deportistas. Todo lo que quieras hacer, a lo que te quieras dedicar, tienes que estar ahí, tienes que meterte y tienes que ir mejorando constantemente. Por algo existe la mejora continua, como se llama este podcast. Exacto. Tú eres especialista en mejora continua. ¿Tienes la certificación cuál? Black Belt. Black Belt. ¿Qué te voy a decir a ti de mejora continua, no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué me preguntas, Chicho? Fíjate, me llama mucho la atención que, ok, la hiciste como youtuber, ¿sí? Tienes dinero, empiezas a ganar dinero. Obviamente la mentalidad del mexicano, entre más ganas, más gastas. Más gastos. ¿No? Definitivamente. Sí. Pero ¿qué tal del momento el que ya no funcione tu canal? Pongamos de ejemplo otra vez al que acabas de mencionar, Carlos Muñoz. Llegó un punto donde tuvo que cortar. Ahorita ya está de nuevo, ya está empezando otra vez. Pero él cortó. Sí. ¿Qué pasa si cortas y no puedes volver a arrancar como estabas antes? ¿Dónde está el dinero? O sea, esa ya es mi pregunta. ¿Cómo nosotros como mexicanos debemos de interactuar entre lo que ganamos en el momento contra lo que debemos de querer seguir ganando aun cuando estemos viejos y no tengamos trabajo? Sí. Pues esto nos vamos a un consejo ancestral que dice que nunca debes de poner todos los huevos en una sola canasta. Exacto. Se te cae la canasta y se te quiebran todos los huevos, y nos acaba de pasar con Eliancito hace unos días. Entonces, se te cae la canasta y se te quiebran todos los huevos y te quedaste sin nada, Isaías. Uh-huh. Entonces, las finanzas, hablando específicamente de las finanzas, y lo puedes poner en otros ámbitos, pero hablando específicamente
de las finanzas, debes de diversificar tus ingresos. Debes de diversificar o tus instrumentos, por así decirlo, porque a veces pues hay personas que nada más tienen un solo ingreso. Y pues, ¿cómo le haces, verdad? Bueno, tus ingresos, ok, cuida lo que estás haciendo, pero lo que estás generando, diversifícalo, ¿sí? Una parte, ponlo para emergencias, y vete haciendo un ahorro para emergencias, situaciones. Otra parte, inviértela para que te dé rendimientos, te dé frutos y puedas hacer crecer tu dinero. Y la otra es una acumulación usando un producto como los que yo manejo. Y a los que al mismo tiempo vas a estar asegurado, por si algo te llega a pasar a ti, tu familia pueda recoger todo esto que tú diversificaste, ¿sí? Con la cobertura que agarraste desde un inicio. ¿Sí? Eso es uno de los consejos que yo doy. La diversificación de tu dinero es esencial. O en TikTok como CF Seguros. Y en el video yo decía que ponía dos ejemplos de una persona de 25 años que ahorraba 2,000 pesos mensuales y otra persona de 35 años que ahorraba 2,000 pesos mensuales, pero los resultados a los 65 años de cada quien iba a ser totalmente diferente. Claro. Sí, entonces una cosa importante es empezar a ahorrar a tiempo, temprano, para que tu dinero pueda crecer más y puedas tener una mayor protección. Pero lo que voy es que, hablando acerca de la diversificación, del ahorro y eso, que en ese mismo video yo mencionaba y entendía que hay personas que ni siquiera les alcanza para ahorrar. Exacto. ¿Sí? Lamentablemente los salarios en México no son los ideales. ¿Sí? La clase obrera principalmente es la que más sufre de este maltrato salarial. Yo así lo veo como un maltrato salarial. Claro. Y ahorita te voy a dar un testimonio, ¿sí? De cómo se pasó mi camino. Porque tú ves que son personas que ganan 1,200, 1,500 pesos a la semana. Isaías, ¿cómo le exiges o cómo le pides a una persona que tenga la cultura del ahorro con esos ingresos? Claro. ¿Sí? Es muy difícil. Claro. Pero tengo conocidos que con eso han ahorrado. Wow. Aún con eso. Simplemente te ajustas a tus necesidades. Te ajustas. La necesidad te hace moverte. ¿Sí? Claro, el tal vez ser ambicioso en el buen sentido, ¿no? Exacto. El querer algo más, el querer cambiar y el querer mejorar. Entonces volvemos a lo mismo. Es falta de cultura o miedo. Claro. Definitivamente. Ahora, a lo mejor lo que nos están viendo, están teniendo dudas en el momento de, bueno, y todo esto que estás hablando, cómo se logra todo esto, cómo puedes alcanzarlo. También otros han de estar pensando ahorita, sí, pues es que el asesor de seguros es lo que te va a decir, es lo que te va a vender. Pero yo creo que por eso empezamos este podcast con esas preguntas. ¿Quién es Seferino? Y aquí es donde yo quiero que tú me digas cómo lograste esa transición. ¿Qué fue lo que te hizo entender hoy lo que antes no entendías? ¿Y qué fue lo que te hizo llegar a pensar como hoy piensas? Y cambiar la perspectiva de cómo eras. Porque yo me acuerdo que eras como nosotros, ¿verdad? Trabajabas en la industria y a como llega, recibí mi aguinaldo, pues le vamos a dar mate, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿O qué? Exacto, sí, siempre era la misma, ¿no? Una carnita asada. Entonces, ahí mi pregunta, ¿qué fue lo que te hizo llegar a este punto? ¿Qué fue lo que te hizo llegar al entendimiento de o a la manera de ver como lo haces hoy? Ok, pues mira, pues tú sabes, fue un proceso muy difícil, muy complicado. A veces no entendemos más que a coscorrones. Y a mí me tocaron unas descalabradas bien feas y a mi esposa y pues qué te decirte de mi niña. Cuando yo estaba felizmente trabajando como gerente de compras, me sentía en el top, en la empresa donde estaba. Yo no soy ingeniero, pero era el ingeniero Seferino. Para cualquiera que se me acercaba así me decía. Y creía que me estaba muy cómodo, la verdad. Incluso tan cómodo que hasta creo que dejé de hacer parte de mi trabajo que me correspondía, que era mejorar, por la comodidad que yo sentía, porque creía que había alcanzado todo, ¿no? Claro. Sí, entonces, imagínate que entras y en el primer año te doblan tu sueldo, y en el segundo año lo vuelven a doblar, y luego cuando pasan 2-3 años, pues me ofrecen la gerencia y me lo vuelven a doblar el sueldo, pues muy pocas veces se ven esas cosas, y me sentía muy bien, pero no tenía esa cultura del ahorro. Llegaba el dinero, pues sí, vamos a renovar el carro. Llegaba el dinero, pues vámonos a Miami. Llegaba el dinero, pues vámonos a tal playita. Llegaba el dinero, pues vamos a hacer esto. Y es bueno,
lo disfrutamos y créeme que se queda en la memoria. El atravesar el Chepe, toda la sierra de la montaña de Chihuahua, pues cállate, es algo impresionante, un viaje en tren, lo que tú quieras que hicimos o no, pues que si le metimos a la casa, no le metimos a la casa, que si me compré los tenis que quería, todo eso, pues tú veías el estilo de vida que se tenía. Pues tampoco era un exorbitante estilo de vida, sin embargo, pues yo creo que vivíamos bien, promedio, teníamos necesidad y disfrutábamos tranquilamente la vida, pero no teníamos ni un peso de ahorro, Isaías, ni un solo peso. La única vez que ahorré fueron 3 meses para poder pagar el viaje, el crucero a las Bahamas, en el segundo barco más grande del mundo. ¿Qué fregado vas a andar? Sí. Imagínate, así, sí. ¿Verdad? Oye, pues, sí está bien. Era un sueño que desde novios yo le prometí a mi esposa que se lo iba a cumplir y se lo cumplí, ¿verdad? Pero te das cuenta que a veces te vas más allá de tu nivel. Y es que siempre dices, me lo merezco. Me lo merezco, para eso trabajo, claro. Para eso me friego. Uno de los primeros errores, ¿no? Sí, definitivamente. Y no está mal. Y fíjate que me pude haber dado ese mismo viaje, Isaías, ese mismo crucero. Pero aquí te van las cosas. En un crucero tú viajas y hay niveles. ¿Has visto la película de Titanic? Sí. Ya ves que en un juego de cartas Jack se gana un pasaje, pero se lo gana en un cuarto que está incluso abajo de las maquinarias, ¿verdad? Sí, del mismo barco, donde vas escalando de nivel y el costo va siendo mayor. Claro. Yo ahorita digo, yo me pude haber aventado ese mismo viaje pagando 40,000 pesos menos. O 50,000 pesos menos. Ah, no, pero el señor quería su balcón con vista porque adentro... Que ni lo usamos. Sí, ya sé. Porque adentro del barco había una vista. Yo tenía opción de escoger o vista al mar, claro, o vista al parque interior del crucero. Adentro, claro, del parque hay unos arbolotes enormes, claro, súper bonitos, naturales. Un parque grandísimo, Isaías, de 150 metros de largo. Y donde como 100 metros de largo. Y tú podías andar en ese parque en medio del barco. Y yo quería mi balcón ahí, ¿verdad? Porque en ese balcón, pues, tú entras y tienes una charolita ahí con quesitos y tu vino, tus copas para que brindes. Yo quería darle el mejor viaje a mi esposa, ¿verdad? Claro. Ahorita digo, oye, pues sí ganaba bien, sí me iba bien, pero a lo mejor me pude haber bajado unos 2 nivelitos del barco y haber invertido esos 40,000 pesos. Hoy por hoy serían 200,000, 300,000 pesos. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero bueno, son cosas en las que uno no pensó en ese momento, ¿verdad? A final de cuentas, lo que mi esposa me pedía era un viaje de ese tipo. Se lo di, se lo quise dar más allá de lo que mis posibilidades estaban. Lo ahorré, lo pagué por anticipado. Yo creo que esa fue la vez que más he ahorrado. Pero así como cumplí la meta, lo solté. Se fue. Bueno, no sabíamos. Nosotros nos fuimos con la intención de encargar a una niña o un niño. Regresando de ese barco, pues ya nos damos cuenta que mi esposa estaba embarazada. También nos fuimos a hacer la tarea. Claro. ¿Verdad? Claro, no hay que perder tiempo. Estoy en manufactura de las Bahamas. Entonces, pues mi niña nace. Y nace perfectamente bien. Claro. Y una niña, pues, relativamente sana. Nosotros, pues, vivíamos nuestra vida feliz. Nos tocó incluso renovar carro en ese entonces. Todavía llegando. Pues igual, dinero que vas recibiendo, dinero que vas gastando. Pero, ¿qué pasa cuando la niña cumple 10 meses? La sentimos muy rara, no se despertaba, se la pasó dormida casi todo el día. Yo traía todo el tiempo cargada y tratando de despertarla para que comiera, despertarla para que algo. Le hablamos al pediatra, le decimos, oiga, pues así está sucediendo esto con mi niña. Y y el pediatra nos dice, ¿sabes qué? Pues seguramente es una neumonía. Espérate, si la niña sigue así para mañana o más noche monitorearla, y si ves que está muy grave, pues se van para el hospital. Pues llegó el día siguiente, la sigue igual, dijo, no, vente primero para el consultorio para verla cómo está, capaz de que salga un malestar o algo, y ya te digo qué hacer. Llegó al hospital y dijo, no, sí, sabes que esta niña está desarrollando una neumonía, llévensela al hospital. Pues tú te vas al hospital y hay esas urgencias, dijimos, pues le van a poner un antibiótico por la vena seguramente, y ahí se va a estar 24 horas, 2 días, si acaso para revisión, y nos vamos a ir a nuestra casa y seguir felices como siempre. Exacto. ¿Verdad? Pues resulta que esas 24 horas se convirtieron en 4 meses.
en el hospital. Vivimos en el hospital durante de marzo a junio. Marzo, abril, mayo, junio. Casi a principios de julio salimos. Okay. Sí, ella entró el 31 de marzo y a principios de julio salimos del hospital. Donde la niña estuvo intubada, estuvo en coma aproximadamente 36 días, al borde de la muerte. Pero lo difícil de todo esto, pues bueno, lo más difícil obviamente era el riesgo de poder perder la vida de mi hija, que se nos pararon a mí y a mi esposa enfrente. 6 especialistas que tú los veías en las mañaneras con el doctor de la O dando las conferencias del COVID. Dices, pues estos 4 no son cualquier doctor, ¿verdad? Claro, claro. Sí, y nos dicen, acabamos de rescatar a tu niña como 3 veces y pues de aquí en adelante lo único que queda es pedirle a Dios. Y dije, pues bueno, ya era hora de que entrara el mero mero, ¿verdad? Claro, el de arriba. El mero mero. Entonces, pues Dios fue el que hizo el milagro, a final de cuentas. Mi niña empezó a recuperarse. Pero ¿qué pasa? Se agotó la suma asegurada que las empresas que teníamos, que nos daban, del seguro que nos daban las empresas, se agotó la suma asegurada. Eran 4,5 millones de pesos aproximadamente. Pues la niña se acabó 5,5 millones. Y pues sin un peso en la bolsa, bien paseados y lo que tú quieras, pero sin un peso en la bolsa, Isaías. Entonces decimos, ¿cómo le vamos a hacer? La niña se estaba gastando de 50,000 a 70,000 pesos diarios en cuidados intensivos, cuando nos dicen que se acabó la suma asegurada. Y justo era cuando mi niña acababa de despertar del coma. O sea, todavía le quedaba un proceso de recuperación de 2 semanas, si bien iba, pero la infección no bajaba y no bajaba. Pues empezamos a hablar, nos fuimos a hablar hasta con el director del hospital de aquí en Monterrey, y le dijimos, oye, ya te dejamos 4,5 millones de pesos, se nos acabó la suma asegurada, y esto va ahora por nuestra cuenta, no me puedo llevar a la niña a otro hospital por la condición en la que está, y se está gastando 70,000 pesos, bájale a los precios, ya no está el seguro respaldándome, ya es mi patrimonio, voy a tener que vender mi casa. De hecho la pusimos a la venta carros, todo. Sí recuerdo. ¿Verdad? Incluso vendimos una camioneta para poder liquidar las deudas con el hospital. Y eso fue lo que nos hizo pensar, hacer un análisis, y hablando con mi esposa dijimos, oye, creo que todo este tiempo hicimos las cosas muy mal, no nos preparamos bien, no nos asesoramos bien, cómo podíamos incrementar nuestra protección, por si algo sí llegase a suceder. Claro. Sí, nos pescó sin un peso. Afortunadamente no debíamos nada porque habíamos empezado un plan de liquidar todas nuestras deudas. Lo hicimos, que ese es el principal consejo que te doy. Liquida todas tus deudas. Sí, porque si a nosotros nos hubiera agarrado una bronca como esta con deudas. ¿Cómo? ¿Cómo pagas? ¿Cómo pagas? Y ya estás en buró, ya estás boletinado, ya estás todo. Afortunadamente a nosotros nos pescó sin deudas. Las acabamos de pagar en enero, todas nuestras deudas. Pues ahora con este tema teníamos que cubrir 1 millón de pesos. Y dijimos, bueno, pues 1 millón de pesos, pues a ver cómo sale. Pues vendo la casa, vendo coches, vendo la ropa, a ver todo. Y nos recuperamos con el paso del tiempo, ¿verdad? Así pensamos. Gracias a Dios, pues hubo mucha gente que nos ayudó, mucha gente involucrada. Hubo reportajes en las noticias, en cuanto cosas. Amigos hicieron un grupo. Que digo, antes de avanzar, qué difícil, porque ¿a cuánto ascendió la deuda que tuviste que pagar? Fue alrededor de 1,90,000 pesos, algo así, lo que tuvimos que pagar en el hospital. Y fíjate que a veces no preveemos este tipo de sucesos que nos pueden pasar en la vida. O sea, creemos que tenemos asegurada nuestra salud, y de la noche a la mañana cae una situación así y te puede dejar en la calle, ¿no? Aparte de que puedes hasta perder la vida por no tener la economía. Al final de cuentas, los hospitales, pues es un negocio, ¿no? Y es un negocio. Ellos te van a atender siempre y cuando tengas el dinero, ¿no? Ahora, me comentas, incluso yo recuerdo que salieron en las noticias, los entrevistaron también. Claro, definitivamente. Sí, no, y volvimos a salir. El detalle es que cuando esto sucede, pues mucha gente se nos empezó a acercar, se nos acercó Televisa, se nos acercó el canal de TV Azteca, Multimedios, el periódico El Norte, y la verdad es que pues, con la pena y con todo eso,
A los demás los bateamos, dijimos, no, sabes que no, pues no queríamos así como que, qué pena que pueden andar pidiendo dinero, o sea, pero la verdad es que ya ahorita ya en ese momento como prácticamente salimos avantes de ese problema, pues nos detuvimos con el único reportaje que nos hizo Televisa, que es el que anduvo rondando por internet, y fue como nos ayudó gente de Chihuahua, de Sonora, de Aguascalientes, de toda la República, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, haciéndonos depósitos. Wow. Sí, pudimos pagar ese $1,000,000. Pero cuando salimos del hospital creímos que ya había terminado la novela y que ya habíamos vencido, ¿sí? ¿Cuál es la sorpresa? Que a los meses, 2-3 meses después, la niña vuelve a tener otra neumonía y vuelve a quedar al hospital. Entonces, ahí ya sale un diagnóstico que se llama fibrosis quística, la enfermedad. Esa enfermedad es una enfermedad que acaba con los pulmones y con el páncreas principalmente de los niños. O bueno, afecta el páncreas y afecta los pulmones. Y a tal grado que en la mayoría de las personas con fibrosis quística que llegan a una edad un poquito más avanzada, pueden ser candidatos a un trasplante de pulmón, ¿sí? Y es como pueden continuar su vida por otros 5, 4 años en lo que se les desgastan nuevamente los nuevos pulmones, porque pues es una enfermedad que va desgastando los pulmones. Muy difícil la enfermedad. Muy difícil. Entonces se detecta la enfermedad de Elenita y nos damos cuenta que los medicamentos que ella necesita valen $50,000, $40,000. Uno, el otro vale $150,000. Y nosotros sin un seguro porque se agotó la suma asegurada. Y como es una enfermedad preexistente, ya no la puedes asegurar. No. Ya no te lo van a asegurar, ni siendo asesor. Claro. ¿Sí? Entonces, pues tienes que rascarte con tus propias uñas y hacer de todo. Pues yo te platicaba, Isaías, nos fuimos a vender ropa a los mercaditos. O sea, a pesar de que nos dábamos el taco, claro. ¿sí? Y yo admiro mucho a las personas, incluso tengo clientes que venden productos mercaditos y no te das cuenta la cantidad de negocio. Una vez un capítulo de Poncho de Nigri decía, es que la gente no sabe que el billete está en la calle. Y la verdad, está en la calle. Se mueve mucho dinero en el negocio informal, bastante. Entonces, ahora bien, en el punto que nosotros decimos ser asesores es porque contratamos nuestra póliza de gastos médicos. Claro. Y el asesor que me vendió mi póliza de gastos médicos, porque ya habíamos perdido los de las empresas, no conté, pero a mi esposa le ofrecieron o quedarse o liquidarla. Y necesitábamos dinero. Mi esposa dijo, no, liquídame, aparte no puedo volver porque mi niña me ocupa el 100%. Claro. Llegamos a casa con respirador todavía la nena por un par de meses más y te digo que volvió a recaer. Entonces no podía volver a trabajar mi esposa y yo ocupaba un trabajo que pudiera trabajar desde la casa. Porque hasta el día de hoy seguimos teniendo de 30 a 40 citas médicas entre terapias, especialistas, laboratorios por mes. Y eso es lo que el seguro no cubre. Y es algo que el seguro... el seguro social. El seguro social no lo cubre. Muchas de algunas consultas sí, pero están limitadas. Claro. ¿Sí? Algunos medicamentos sí los cubre, pero están limitados. No nos da la tobramicina que cuesta $40,000. No nos da la colistina que cuesta $150,000. ¿Sí? Tenemos que conseguirlo nosotros. Hemos estado trayendo productos de España, hemos estado trayendo las medicinas de otras partes del país, buscándolas por todos lados para poderle conseguir un poco más barato y poderle dar eso a nuestra niña, que eso es para aplacar la bacteria que trae ahí, no para curarla, porque no tiene cura esa enfermedad. Si nosotros tuviéramos una póliza de gastos médicos como las que yo vendo, Isaías, no tuviera que estarme preocupando ni haciendo circo, maroma y teatro como el día de hoy lo estoy haciendo. Claro. Y es algo contradictorio el que yo promueva y habla de las buenas finanzas, la economía y estatus social, ¿verdad? A un futuro con tus ahorros. Y me dicen, oye, pero tú andas pidiendo y haciendo campañas para tu niña. Pues sí, compadre, porque tengo que pagar 80,000 a 120,000 pesos mensuales para la niña, ¿verdad? No, y aparte de los errores se aprende. Claro. Entonces, como comentas, el error fue no haberse preparado. Definitivamente. Y esa experiencia que tú has vivido te está ayudando para ayudarles a muchos, o te está empujando para ayudarles a muchos a que no cometan el mismo error que tú cometiste, ¿no? Definitivamente. De hecho, yo así anuncio o promociono cuando me acerco con una persona y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo soy Seferino Escamilla, soy asesor de seguros y te quiero asesorar
les digo, mi esposa y yo creamos un despacho a raíz de una situación complicada que tuvimos con nuestra niña y que hoy por hoy no podemos gozar de los beneficios de un seguro porque no nos preparamos y queremos que eso no te suceda a ti. Claro. Ese es el speech de nosotros y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a proteger familias mexicanas para evitar que una catástrofe los tenga en la ruina económica. Exacto. Porque te puedo decir, pues sí me va bien, Isaías, pero todo el dinero se destina a la salud de mi niña. Claro. Y lo que es mi parte social o personal, pues la verdad es que se ha habido muy menguado, ¿no? Claro. Y 1000 veces prefiero la salud de ella Claro. que lo de nosotros, ¿sí? Claro. Y tan es así el empuje que traemos, que en el 2020, a finales del 2021, perdóname, a principios del 2022, recibí mi reconocimiento como mejor asesor de ventas en gastos médicos mayores. Es mi fuerte. Claro. Ahora, una pregunta. Ahorita que estás entrando a un poquito de detalle en este tema de los gastos médicos y del ahorro y de la prevención y prepararte para el futuro. Obviamente, como gastos médicos es necesario prepararte, ¿no? Porque, como dices, el seguro no te cubre muchas cosas. Ajá. Pero, ¿qué es lo que yo puedo esperar de una compañía como la tuya en un futuro? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo esperar como persona en un futuro? ¿Y cuánto necesito para poder esperar eso que yo anhelo en un futuro? Ajá. Bueno, para eso hay que dividir qué es lo que estamos buscando, si proteger meramente la salud o proteger nuestra estabilidad financiera. Claro. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de la salud, nos volteamos a ver directamente un tema de gastos médicos mayores, que tiene sus cláusulas, que tiene sus reglas, y el tema de vida, pues tienes las diferentes estrategias que como asesor es mi obligación brindarte la mejor estrategia de acuerdo a tus necesidades y a tus posibilidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer caso, gastos médicos mayores. ¿Quieres una protección? ¿Y hasta dónde puede llegar la protección? ¿Qué cosas sí y qué cosas no te puede cubrir una póliza de gastos médicos mayores? La póliza de gastos médicos mayores tiene principalmente periodos de espera para algunas enfermedades. Son cosas que muchas personas no saben o algunos asesores incluso ni siquiera las explican. El que hay enfermedades que tienes que esperarte un día, 30 días, 2 años o hasta 3 años para que te puedan cubrir la enfermedad. No te explican que si ya tienes una enfermedad, ya no te la va a cubrir el seguro, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas son las que tenemos que detallar perfectamente al momento de hacer la entrevista. Al momento de llenar una solicitud, hacemos una encuesta o hacemos un cuestionario médico y de actividades profesionales y personales para poderte en ese momento decir, oye, nada más que esto que me estás diciendo ahorita, te lo voy a cubrir hasta después de este tiempo, o simplemente la compañía seguramente no te lo va a asegurar. No me quedo yo con el criterio, lo mandamos a la parte de evaluación de riesgos y ellos son los que determinan si te van a asegurar y te van a cobrar un poco más o no te van a asegurar. O sí te van a asegurar, pero esa enfermedad te la van a excluir. O primero necesitas mandarte a hacer unos laboratorios para saber qué condicionante te van a poner al momento de asegurarte o no asegurarte. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y yo te hablaba de una muchacha que mañana le voy a entregar su cheque de 54,000 pesos. Y yo cuando hablé con ellos, es una pareja joven. Le digo, ¿por qué quieren asegurarse? Y dice, la verdad es que nada más para que ella pueda aliviarse en un hospital privado. Y si hay alguna complicación, pues que entre el seguro. Y le digo, perfecto, lo acabas de hacer perfecto, acabas de hacer lo ideal. Nada más que lo siguiente que te toca es o acércatele con mucho cuidado a tu esposa que no quede embarazada en estos meses, porque necesitas esperarte 10 meses. Ni la veces. Necesitas esperarte 10 meses para cuando nazca el bebé, tú ya hayas cumplido esos 10 meses y poderte yo dar un cheque por 54,000 pesos. Y cuando le digo eso, el chavo se va a despatarse. ¿Cómo? O sea, ¿me vas a pagar a mí por yo contratar un seguro? Le digo, claro, hay un beneficio de 54,000 pesos que yo te voy a otorgar, yo te voy a dar a ti cuando ella tenga más de 5 meses de embarazo, pero siempre y cuando ya haya cumplido 10 meses con la póliza. Entonces me dice, chavo, no, pues definitivamente lo quiero, ¿dónde firmamos? Y bueno, pues se esperaron perfectamente, creo que pasaron
4 o 5 meses que tenían la póliza y ya está embarazada la chava. Y en esto está ahorita en su 6º mes. Pues ya pasaron los 10 meses. Que se la rifaron como quiera, porque a veces hay complicaciones en el embarazo donde pues puedes perder el producto, puedes tener una complicación. Claro. Y no te lo va a cubrir el seguro porque no han pasado los 10 meses. Claro. ¿Verdad? En el caso de ellos, afortunadamente todo salió bien. Y pues bueno, ya le voy a estar entregando su cheque. Pues súper bien, digo, porque al final de cuentas creemos que los asesores no nos van a leer bien las letras chiquitas, ¿no? Entonces, pues como me comentas ahorita, te responsabilizas en decir, te voy a decir cuáles son tus beneficios, pero también te voy a decir qué es lo que el seguro no te va a dar, ¿no? Exactamente. Es nuestra responsabilidad de informarle al asegurado qué cosas sí y qué cosas no le va a cubrir. ¿Sí? Y en el tema de vida es algo similar, ¿sí? Me dicen las personas, oye, no, pues es que leí que el tema de inversión y yo me quiero retirar con 3 o 4 o 5 millones de pesos, necesito abrir un plan de inversión. Digo, perfecto, bueno, pues ¿cuánto ganas? No, pues mira, sabes que yo gano 50,000 pesos mensuales, libres, y quiero disponer 2,000 pesos para el ahorro. ¿Cuántos años tienes? No, 40. Digo, bueno, está bien, qué bueno que te acercaste conmigo, claro, que tengas ese ingreso de 50,000 pesos, está excelente, sí, pero que de los 50 nada más quieras ponerle 2,000 pesos para tu plan de ahorro, pensando que vas a recibir 3 o 4 millones de pesos, ni en Marte, claro, ni por más fregón que esté el rendimiento lo vas a hacer. Entonces, y volvemos a como tú abriste el podcast, que decías que la gente se quiere hacer rica de la noche a la mañana con bien poquito esfuerzo. exacto. No. Exacto. La verdad es que esos milagros suceden nada más cuando compras un boleto de la lotería. Claro. Y te toca pegarle entre los millones de personas que también lo compraron con el mismo objetivo que tú. No, y si siguen pensando igual, se acaban el dinero y ahí queda, ¿no? Y ahí quedó. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Es bien fácil. Oye, tú tienes tu estilo de vida, ya tienes una ubicación donde tú estás plantado. En el caso de las personas que ya tengan un patrimonio, una casa, ¿ok? La verdad es que en el momento que tú compras una casa en alguna ubicación, pues en cierta forma te ves obligado a mantener un estilo de vida. ¿Por qué? Porque los recibos son más caros en algunos lugares que en otros, el de la luz, el del agua. Los servicios se hacen más caros, los básicos, claro. ¿Sí? Las tiendas, los supermercados de tus alrededores también venden la canasta básica o los productos de necesidades esenciales más caros que en un lugar donde la plusvalía de las casas no son igual, claro. ¿Verdad? Entonces, y simplemente, pues vámonos, estamos en Monterrey, en México, ¿sí? Ponernos de polo a polo, hablamos de la ciudad de Juárez, ¿sí? Donde quizás hay una o dos colonias relativamente bien, pero en su gran mayoría no, son de poder adquisitivo menor que el de San Pedro, ¿verdad? O la parte sur de Monterrey, pues que sabes que son personas que ganan millones de pesos. Claro. ¿Sí? Los supermercados que están a sus alrededores son más caros. Claro. El estilo de vida. Entonces, la pregunta obligada es, ok, de tus ingresos, ¿cuál es tu gasto fijo? ¿Sí? Mensual. Pues ¿sabes qué? De los 50,000 pesos, mi gasto fijo entre el carro, la gasolina, el pago de la casa y las escuelas de los niños son 35,000, 40,000 pesos. Te quedan 10. Sí. Bueno, de esos 10, ¿cuántos utilizas para gastar? No, pues la verdad es que nos gastamos 2,000 pesos por quincena. Bueno. O sea, lo obligado, sí, lo obligado. Estamos hablando que te quedan 6,000 pesos. Que también entre esos 6,000 pesos, pues a lo mejor te puedes desviar en alguna otra cosita. Vamos a decir, de los 2,000 pesos que tú me dijiste, ¿por qué mejor no lo llevas a 4,000 pesos? Claro. Buscamos una estrategia que más te convenga. Si tu apuro no es tanto la protección del seguro, le bajamos los costos al seguro y le metemos más a la parte de inversión para que pueda el rendimiento subir. Claro. Pero yo te recomendaría, la verdad, es que si no tienes nada ahorrado, pues mejor asegúrate tú, aumenta tu protección, porque el día que tú faltes con ese estilo de vida y con el salario que tú estás teniendo, no va a ser suficiente ni siquiera lo que vas a contratar de seguro para que la libre en 1 o 2 años tu familia. Claro. Van a tener que vender la casa, van a tener que vender el carro. Y sabes qué es que yo creo que no nos ha caído el 20 a los que somos millennials, ¿verdad? Yo estoy dentro de esa, aunque me vea más viejito. No nos ha caído el 20 a muchos
que nosotros ya no pertenecemos a la ley del 94. 97. Bueno. La del 94 es la que nos da jubilación. Y la del 97 es la que ya no nos da jubilación. Ajá. Que fue a partir de julio del 97. Del 97, que sí. ya nosotros ya no nos jubilamos. Sí. O nos jubilamos, pero es con un Afore. Ajá. Y el Afore realmente tú te metes al Afore y yo llevo, ¿qué te gusta? 15 años cotizando y no he pasado de 100,000 pesos del Afore, 150,000 pesos, ¿no? Sí. Y es algo que a veces no analizamos bien, a veces es algo que no visualizamos, porque nosotros ya no nos vamos a jubilar como se hacía antes, ¿no? Te jubilabas y el IMSS te pensionaba y recibías tu pensión mes a mes. Definitivamente, ¿no? Sí, de lo que ganabas, un porcentaje si te jubilabas antes o al 100% si te jubilas en tiempo, ¿no? Sí, es un cálculo, los que pertenecen antes de la ley del 97, se hacía un cálculo, o se hace un cálculo de tus semanas cotizadas y tu ingreso, el promedio de tu ingreso de los últimos 5 años laborados. Uh-huh. En base a eso ellos calculan qué tipo de pensión vas a recibir. Uh-huh. ¿Sí? Si eres una persona con ingresos muy bajos, pero alcanzaste el total de las semanas cotizadas o trabajadas que te exige la ley, entonces pues podrías recibir un sueldo similar al que estuviste ganando en tus últimos años. Claro. Si eres una persona que tenía muy buenos ingresos, pero tenías poquitas semanas cotizadas, sacan el promedio de esos últimos 5 años y tampoco te va a ir bien. Claro. No te va a ir tan bien. Pero si eres una persona que tiene todas las semanas cotizadas y tienes un salario alto registrado ante el IMSS, entonces vas a llegar al tope y más o menos están recibiendo 50,000 pesos mensuales las personas con el tope de pensión, de jubilación. Exacto. Y esa pensión se hereda. Si tú llegas a fallecer, se le pasa a la viuda, uh-huh. ¿verdad? Entonces, esa parte era muy atractiva, el esquema de jubilación y de pensión que existía antes del 97, pero en julio del 97 en adelante entra la ley Afore, uh-huh. y es donde nos truena a todos. Te dice que el patrón está obligado a hacer una aportación a tu Afore, tu otra parte, ¿sí? Y pues tú vas recibiendo tu estado de cuenta mensual donde te dice que tienes tanto en el apartado para el retiro, tanto para la subcuenta de vivienda, etcétera, etcétera. Así es. ¿Sí? Y entonces cuando llegues a tu edad de jubilación, que tenías que completar 1,000 semanas cotizadas, que eso fue una aberración a la persona que se le ocurrió, ya lo modificaron, ya bajaron la cantidad de semanas para poderte jubilar. A 999. A 999. Entonces, lo que tengas acumulado en tu Afore, uh-huh. lo puedes hacer válido de 2 formas. Una, que te van a dar la renta mínima garantizada hasta que se acabe tu Afore, uh-huh. ¿verdad? Y que creo que son 4,000 pesos o algo así, usando ahí una base de cálculos que ellos hacen. Uh-huh. Y la otra es, pues, renunciando a esa pensión, ¿verdad? Y que te den lo que está ahí. Pero, ¿qué vas a hacer con 300,000 pesos de tus 65 años hasta que te mueras? Con 400,000 pesos, que es lo que la gran mayoría en promedio del trabajador mexicano va a recibir. Exacto. No están viendo eso. Y si es que queda. Porque al final de cuentas lo que pasó ahora con el aeropuerto de México, ahí jalaron una parte de nuestro Afore para deuda del país, uh-huh. y no sabemos si regresa, ¿verdad? Entonces, en teoría debería de regresar, ¿no? Con instrumentos y lo que tú quieras, pero no sabemos. Teniendo dinero en manos del gobierno no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Por eso es que se crean las instituciones como Seguros Monterrey, que es la marca o la aseguradora que yo promuevo, y otras en general, pues está AXA, GNP, etcétera. Todas las que mueven este tipo de instrumentos, crean estos planes para que tú mismo seas el encargado de asegurar tu futuro, uh-huh. de financiar tu futuro. En el ejemplo que yo subí el día de hoy, te decía que una persona de 25 años ahorraba 2,000 pesos y una persona de 35 ahorraba los mismos 2,000 pesos durante 15 años, ¿sí? Y van a estar asegurados por el resto de su vida. El de 25 años por $90,000, el de 35 años por $75,000. Todo gracias, esta diferencia de $15,000 de protección entre uno y otro es gracias a que la persona de 25 pues decidió ahorrar 10 años antes. Entonces los costos del seguro bajan. Claro. ¿Sí? A una persona más grande, el costo del seguro crece, porque es más riesgo asegurar a una persona más adulta. Claro. Ahora bien, esas personas, si quieren, con el paso del tiempo, pueden cancelar el producto.
¿Sabes que ya no quiero estar asegurado? ¿Qué crees? El seguro generó utilidades y la compañía te va a retornar las utilidades que generó. Y tú dices, a los 65 años quiero cancelar el seguro. ¿Cuánto dinero tengo? El que tenía 25 años cuando decidió ahorrar durante 15 años esos 2,000 pesos, va a recibir 1,697,000 pesos. Y la persona que ahorró durante esos 15 años 2,000 pesos mensuales, va a recibir 995,000 pesos. Entonces, si te fijas, hay una diferencia de 700,000 pesos. Abismal. Abismal. ¿Pagaron los dos la misma cantidad? Los dos pagaron esos 2,000 pesos por 15 años. Nada más que uno tuvo mayor protección y mayor utilidad por empezar antes. Y el otro no, porque es más caro asegurar a una persona más grande. Claro. Entonces, ese es el consejo que yo le doy. A mí me gusta trabajar mucho con personas jóvenes, personas más socarronas. Todavía no entienden, ¿verdad? Y les digo, oye, es que estás en la edad perfecta. Estás en la edad perfecta para empezar a ahorrar. Tienes 22 años, 23 años, ya estás trabajando, ganas tus 10,000, 13,000 pesos. No te los gastas. No tienes la necesidad. No, pues sí, porque el plan de Telcel, el plan de Movistar, el plan de... Tengo que pagar 2,500 pesos el porque iPhone. tengo el iPhone. Chavo. Sí, exacto. Bueno, son necesidades, no son necesidades, la verdad es que no son necesidades, pero cada quien sabe cómo mata los piojos, ¿no? Claro. Nada más que a los 65 años vas a decir, ¿por qué no le hice caso al TikTok de Seferino cuando tenía 22, 25 años? Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, así es como funciona la mentalidad, lamentablemente, de estas generaciones, que es prioridad para ellos aparentar en lugar de tener. Claro. ¿Verdad? Oye, y una pregunta, Chicho, le digo Chicho porque ya nos conocemos desde hace mucho y nos dice a todos, ¿no? Que así le digamos. Mis clientes también me dicen Chicho. Sí, muchos de ellos me dicen Chicho. Bueno, Chicho, y una pregunta, Chicho, que ahorita a los que nos están viendo, ¿qué es lo que tú le recomiendas en este momento? O sea, ¿qué es lo que tú les incitas o qué es lo que tú quieres compartirles a ellos? ¿Qué es lo que tú quieres sembrar en la gente que te está viendo ahorita? Principalmente la prevención y la cultura de la protección. Es el primer paso. Te voy a explicar por qué. La protección es un sinónimo de cuando tú estás construyendo o una analogía de como cuando tú construyes una casa. Tú pones una casa y pones la primera hilera de la barda y lo pones la segunda y pones la tercera y pones la cuarta y pones la quinta. Y llega una situación como la que me sucedió a mí, porque así estaba creando yo mi patrimonio, y se cae, ¿sí? Porque no tenía un cimiento. La protección es eso. El proteger tu vida es un cimiento. Oye, tienes un seguro, ¿sí? Eso es escarbarle en la tierra, poner ese cimiento, es ese seguro. Que va a venir alguien y se va a recargar, ¿y qué crees? No se va a caer, porque está protegida la casa, está reforzada, ¿sí? Ese es el principal motivo por el cual yo soy asesor de seguros, porque quiero proteger y quiero llegar a la mayor cantidad de familias mexicanas para que no atraviesen una situación como la que yo estuve pasando o estoy pasando, ¿sí? Entonces, volteen a ver la parte de la protección. Posterior a eso, la parte de la acumulación, ¿sí? Benjamin Franklin dice que fundamentalmente se ocupan de dos cosas para llegar a la riqueza. Uno es el trabajo y la otra es el ahorro. No puedes ser rico si no ahorras. No puedes ser rico si no trabajas. Necesitas trabajar y ahorrar para poder acumular y tener riquezas, ¿sí? Entonces, eso es el consejo que yo doy. Excelente. ¿Cómo te pueden localizar o cómo te podemos localizar? En Instagram estoy como CF Seguros. En TikTok estoy como CF Seguros. En Facebook tengo mi página del despacho, Gig Solutions, Gigg Solutions. Y así es como me pueden encontrar. Me pueden mandar un mensaje o me pueden mandar un WhatsApp. Tengo mi teléfono de trabajo, 818-707-2799. Excelente. También aprovechar las redes sociales de Lenita.
Muy bien, pues bueno, también si quieren hacer algún donativo o algo, porque seguimos recaudando fondos para los medicamentos de la Anita, estamos trabajando para poder conseguir $300,000 por año, porque es un tratamiento de por vida que necesita la niña, para poder comprar medicamento que se llama Trikafta, lo pueden buscar con K, Trikafta, y vale $300,000 anuales el tratamiento. Estamos hablando de 6 millones de pesos, si el tipo de cambio es bondadoso. Exacto. Búsquenla como Yo Soy Elena E, igual en Instagram o en TikTok. Yo Soy Elena E. O si alguien tiene ese medicamento que le sobre por ahí y quiera donarlo, también se agradece. Échemelo para el suru. Exacto. Bueno, Chicho, pues estamos llegando ya al final de este podcast. La verdad es un tema muy interesante y que realmente ocuparíamos mucho tiempo para poder abarcar todo lo que quisiéramos, ¿no? Sí, definitivamente. Hay gente que posiblemente le van a quedar dudas, hay gente que va a estar interesada en decir, ¿sabes qué? Yo quiero que Chicho sea mi asesor. Yo quiero que Chicho esté diciéndome cómo puedo tener un plan de vida para mi jubilación. Yo quiero tener gastos médicos mayores. Yo quiero, no sé, infinidad de asesoramiento que tú puedes generar con ellos. Entonces ellos te pueden buscar en tus redes sociales, algún teléfono o algo. Sí, es el mismo teléfono que di, 818-707-2799. Y ahorita vamos a poner también una cintilla donde venga mi Linktree. Ahí en el Linktree ustedes entran y pueden agendar directamente una cita conmigo. Está abierto mi calendario. Escoges el día, escoges la hora en la que quieres una asesoría. Y voy a estar gustoso de apoyarte y de ayudarte a proteger tu patrimonio, tu presente, tu futuro y lo que más amas. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar, Chicho? Dios los bendiga. La verdad es que todo esto es posible gracias a Dios. Mi niña está aquí gracias a Dios. El negocio que nos dio es gracias a Dios. Y pues la verdad es que buscar a Dios, ya se me olvidó este versículo. Mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Así es. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, Chicho, por haber estado aquí en este podcast. Lo vamos a seguir teniendo aquí. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren comentarios, si ustedes tienen preguntas, háganoslas saber para que Chicho en los siguientes podcasts pueda venir y pueda contestar esas preguntas que ustedes tienen. Claro. Y que él pueda ser parte de ese asesoramiento que ustedes necesitan, ¿no? Sí. Yo creo que en el siguiente podcast vamos a tratar de hablar de los diferentes tipos de productos, ¿te parece? Que manejo en el ámbito financiero. Para que la gente pueda también empezar a empaparse de qué tipo de productos son y cómo pueden utilizarlos. Y a lo mejor ya poder ir detallando poco a poco cada uno de ellos. Pero el próximo podcast traemos algo global, ¿te parece? Excelente, perfecto, me parece perverso. Pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron en este podcast. Síganlo en las redes sociales. En las redes sociales también vamos a estar poniendo fragmentos para que ustedes vayan viendo. Y síganos, denle like, compartan para que esto se haga mayor en todo México. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.